Las mejores páginas de la literatura están hechas de grandes monstruos. Drácula, Frankenstein, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De todos ellos hablamos con Pablo Martínez Burquet, que en Argentina es el dueño del terror. A mí me gusta ese otro miedo que tiene que ver con que no importa qué edad tengas, escuchás un ruido a la madrugada y te tapás con la sábana. Es escritor, es editor, es librero, amante de los libros, es Francisco Garamona y estuvo con nosotros en El Quijote no se mancha. La Salva arrancó más o menos en el año 2003. Fueron unos años de planear el proyecto, de ver qué títulos, qué forma, qué estilo, qué todo. Y después en el 2005 empezamos a mandar a imprenta los primeros títulos. Y además, en El Quijote no se mancha, tenemos todo esto. Estoy seguro que esta novela no la van a conocer, y si la conocen tal vez es a través de su película Déjame entrar, de John Lithwick. La literatura nos recuerda a varios banquetes. Está el banquete de Platón, donde hablan del amor, está el banquete erótico de Trimalción en el Satiricón de Petronio, y está el banquete de Tántalo. ¿Qué tiene de particular el banquete de Tántalo, Pablo Martínez Burquet? ¿Cómo estás, ¿Cómo Héctor? andás? ¿Cómo Bien. te va? Y nos faltó el convivio de Dante. También. Una cosa. Sí, hay muchos banquetes. Hay muchos banquetes. Tántalo era una figura, un semidios, como todos los de aquella época de la antigüedad griega, al igual que Prometeo, es alguien que le roba algo a los dioses y se lo da a los hombres. Prometeo le robó el fuego, este le roba la bebida, la ambrosía, el elixir de la vida. Entonces los dioses, por supuesto como corresponde a los dioses, se cabrean y lo amenazan y qué sé yo. Y entonces este muchacho dice, bueno, vamos a hacer las paces, los convido a una comilona. Pero como era un poquito reo... Pero nunca iba a estar bien. No. Si de griego se trataba. Y si de griego se trataba, y estando los dioses en el medio, el pibe chapó, dijo, mándamelo a uno de mis hijos, lo cocinó y se los dio a comer. Con lo cual violaba dos tabúes. Uno era hacia los invitados y el segundo el tabú de comer carne humana. Todos se dieron cuenta, protestaron, menos una diosa que como acababa de perder una hija, se lo comió igual, con lo cual se armó un bolonqui tremendo. Así las cosas, para hacerla corta, bueno, se van, se quejan, Zeus dice, Chicho, mira, ya una sí, dos no, Dos no. Vamos. Y lo metió en cana en un lago atado, donde el agua le llegaba, como en el campo diríamos, hasta las verijas. Sí. Y arriba había un árbol hermoso con frutos, otra vez el árbol con los frutos, ¿no? Siempre está Esta el cosa. deseo que no se puede cumplir. Sí. Entonces cuando el tipo tenía hambre se quería estirar y el árbol se levantaba. Y cuando el tipo tenía agua se quería agachar y el agua se... Y así, ese era el martirio de Tántalo, igual que... Sin agua y sin comida. De tantos otros Igual que el rey Midas. que le comían el hígado y volvía a crecerle para que, bueno... Esa es la idea de este Tántalo que ofrece algo que está vedado, que oficia como una especie de sacerdote entre los hombres y los dioses. ¿Sabés que me estaba acordando de Abraham en la Por supuesto, Biblia? por supuesto. Y que también ofrece su hijo. Que Dios le dice, a ver si tenés fe, a bueno, ver si dame te la tu bancás y mándamelo. Bueno, esta es la idea. Los cuentos que están en Tántalo son una especie de pasaje, de puente, de comunicación, de portal, vos velo como quieras, Sí. que van entre esa cosa cotidiana que es la vida de los humanos, pasando a un nuevo estadio, a un estadio que se vuelve de repente ya no familiar, un estadio que se vuelve ominoso, que se vuelve tenebroso, que se vuelve aterrador. Esas cosas de todos los días que dejan de serlo en un instante. Giro en la esquina y en lugar de encontrarme con la verdulería, me encuentro en la boca del infierno. Un muchacho se emborracha con todos sus amigos en una fiesta y resulta que la resaca no era una resaca, sino que era otra cosa. Bueno, estas cosas de todos los días... Una chica que vende libros y revive los muertos. Exacto. La biblioteca, digo,
En tu literatura hay una creencia, no digo que en la vida real, pero hay una creencia de la existencia de demonios, o el mal tiene forma de demonio, se corporiza en posesiones. Sí, a ver, el terror como género es un género muy hospitalario que da tanto para el slasher, el asesino de los 80, Freddy, Jason. Michael Myers. Sí, Michael Mi Myers. ídolo. Mi ídolo. Mi ídolo, Claro. Pinhead, el de Hellraiser. Pero así, el malo está corporizado y es como una especie de guerra. Malos contra buenos, defensa contra ataque, inteligencia contra brutalidad, a ver quién gana. Y después está la coda para poder hacer la secuela, ¿no? Ese tipo de terror a mí no me gusta, porque es un terror sangriento, donde al final del día ganan los más inteligentes o los más fuertes o los Sí, sí, Bueno. los que vencen a la muerte. los que vencen a la muerte. A mí me gusta ese otro miedo que tiene que ver con que no importa qué edad tengas, escuchás un ruido a la madrugada y te tapás con las sábanas. Porque es ese miedo a lo sobrenatural, a lo que no podemos entender, a lo que sospechamos que puedes ver y que mientras nos preguntan y nos hacemos los bananas racionales, no, yo no creo en esto, el demonio, qué sé yo. Vemos una luz en el medio del campo y salimos volando Y porque es la luz mala. Y el dolor produce irracionalidad. Digo, Por por supuesto. ejemplo, esta chica que se le muere el padre, y también me acuerdo del cementerio de animales donde se le muere el hijo. Digo, hombres con un pensamiento científico después hacen cosas descabelladas. Es que ahí está, si bien es cierto que esa teoría ya fue dejada de lado por los avances, sobre todo en la neurociencia, Freud decía, él teorizaba que había 3 cerebros. El último cerebro, el más profundo y el más primitivo que teníamos, era el cerebro reptiliano, que no tiene nada que ver con las teorías de los reptilianos alienígenas. No, él decía, este es el cerebro animal. ¿Y dónde está el miedo en el cerebro animal? Porque los humanos, en situación de miedo, hacemos lo mismo que los animales. Huimos o cuando no tenemos respuesta, atacamos. Esta cosa del miedo abrumador, del miedo que nos sobrepasa, del miedo que no podemos entender. La muerte de por sí es un miedo que no podemos entender. ¿Por qué nos asusta tanto la muerte si es lo más natural como la vida? Sí, 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 tal cual. Estaba pensando, elegiste el banquete de Tántalo, el Tántalo es un gran transgresor. Digo, en las historias de terror siempre hay una transgresión. No cualquiera tiene miedo en una historia de terror. Siempre estaba pensando en el avaro de Scrooge, en el cuento de Navidad de Dickens, o me acuerdo de los cuentos de la cripta, que siempre o eran avaros o eran adictos a algo. Siempre hay una debilidad en el protagonista de una historia de terror donde el demonio... Sí, los lo que engancha. pasa es que, bueno, al terror, desde su origen como género, que es en el gótico, finales de 1700, para acá, siempre lo están matando al terror. Se terminó el terror, sí, ya sí, se habló sí. siempre. Bueno. Sí. Y la cuestión es que siempre resurge y Lo siempre que hay pasa algún es que escritor el terror expresa. tiene 2 dimensiones. Una dimensión individual, que es el terror que te asusta a vos, a mí me asustan las arañas, a vos te asusta, qué sé yo, las alturas, cualquier cosa. Sí, los ruidos nocturnos. Esa es la dimensión personal del terror, del miedo. El miedo es una emoción primaria. Cada cual reacciona frente al miedo como puede, según su historia, su psicología, bla, bla, bla. Pero hay también una dimensión social del miedo, y que es cómo se corporiza a lo largo del tiempo los miedos que tiene la gente. Yo no sé cómo se va a corporizar la pandemia. Sí te puedo contar cómo se corporizó el SIDA, con un auge de los vampiros. No sé cómo Bueno, se... la película te sigue. Bueno, no sé cómo se va a corporizar la guerra de Ucrania y si el coreano lanza la bomba atómica y Putin, por no ser menos, también. Pero lo que sí te voy a decir es que esas corrientes inmigratorias que invadían Europa, Occidente,
dieron lugar a un miedo social que eran los zombies, esos a que yo no entiendo, desarrapados, que me enferman, que me comen, que están del otro lado de la reja queriendo entrar. Bueno, esto que vos decís, el avaro, y era la representación todavía de un sistema de premios y castigos donde al malo era, por un lado, el receptáculo del mal y por el otro era el escarmiento. Claro, aparte lo terrorífico se genera en lo antiguo. Estoy pensando en Drácula. Por que supuesto. Hay una lectura social de Drácula donde solo le temen los pobres y los burgueses, que se había terminado la monarquía y era el conde que quedaba el último monarca que tenía un castillo y venía a joderlos a los burgueses. Claro, pero además, fíjate vos ahí qué interesante también, además de eso, es el temor que tenía la sociedad inglesa, que le quedaba el nombre Windsor y el castillo, pero vacío y pelado, a estos nobles de países que resultaban ignotos, que tampoco les entendían, pero que tenían la plata y que venían a comprarse las posesiones y a casarse con sus hijas. Un poco la historia del Tano que se casa con la hija del criollo de nombre, pero que era pobre de solemnidad. Bueno, esto es Drácula, un extranjero que viene a quedarse con todo, empezando por la tierra y la hija. Y aparte, en una sociedad como la victoriana, un hombre que entraba de noche por la ventana y la mordía en el cuello y tenía colmillos como penes que penetraban la carne. Pero era fantástico. Era fantástico. No puede ser. Y además esta cosa de la sangre, recién se empezaba a descubrir, la ciencia daba grandes pasos, entonces se tenía como la cuestión vital. Y vos fíjate otra cosa importante. El personaje de Van Helsing, que es un Helsing, científico que termina matándolo con una estaca en el pecho, digamos. A lo bestia. A lo antiguo. Ayer me mandó mi hermano una foto que encontraron, no sé, por ahí, Cracovia, algún lugar de esos también, así con nombres elocuentemente vampíricos, sí, donde encontraron en un féretro enterrado, estaban por construir y siempre, viste, ellos tienen la obligación de buscar si hay cimientos, si hay ruinas, qué sé yo. Encontraron un féretro y adentro del féretro un esqueleto ya de un cadáver que arriba a la altura del cuello tenía una guadaña por si se despertaba y se lo cortaba. O sea que se presume que ese esqueleto era claramente de alguien a quien se le infería la idea del vampiro. Pero esto que vos decías del avaro me lleva a hablar de otra cosa que me parece interesante. Hasta ese momento el mal estaba corporizado. Era el avaro, pongamos el avaro de Molière, nada menos, el avaro, el vampiro, etcétera, etcétera. Todo un grupo de monstruos, el fantasma, externos, pero físicos, aunque el fantasma estrictamente no es físico, pero que se conjuraban con un elemento de piedad. El crucifijo, la hostia, el agua bendita. Claro, pero también el terror tiene que ver con la corporización de algo que uno ya tiene. Digo, sigo pensando en Drácula. Lucy es la primera que cae con Drácula, pero es la que tiene 3 novios. Y es la pecadora. Es la pecadora que tiene 3 novios. Así es que la al rubia vampiro pecadora. A Mina no le resulta tan fácil. No, que reedita lo que en los 80 era el típico cabaña en la playa, donde las chicas, la primera que pecaba con el novio era la primera que Mike Myers le daba un machetazo. ¿El sexo está mal visto en el terror? Digamos, siempre en las películas de los 80 las chicas que tenían sexo morían. Sí, ahí hay una cuestión, ¿no? Por ejemplo, el sexo como parte íncita del ser humano, por supuesto, más allá de la época de represión que tuvo durante toda la época de la religión como tal. Hoy vemos lo que pasa, uno le echa la culpa a la Iglesia Católica, pero sabemos que las iglesias protestantes hicieron cosas. Terribles. Hoy los islamistas hacen, los malos islamistas también. Bueno, Carmil, por ejemplo, hablando de vampiros, es una relación sáfica. Sí, es lésbica. Apenas delineada, pero
para la época tiene que haber sido como cuando contaba mi abuelo que le veía en el tobillo a una mujer. Era una cosa totalmente erótica. Pero esto que vos decís del terror con el sexo y la cosa carnal y la cosa personal, fíjate que cuando viene Lovecraft, unos años después, sus monstruos ya prescinden de todo, ya no los puedes conjurar. Son seres interdimensionales, son seres al que el hombre, entendido como ser humano, les importa tres pepinos y están para cumplir su maldad. Y vos no lo podés conjurar con nada, porque son invencibles. Ahí te muestra también cómo cambia la idea frente a la Primera Guerra Mundial, gaseados, o sea, cosas que hasta ese momento no parecían posibles. La idea de castigo está muy presente. La idea en el de terror. castigo. Estaba pensando en el cuento, en la cripta de Lovecraft, del sepulturero que le corta los pies a los muertos para que entren en el féretro. Sí, y sí. él termina Bueno, con los pies comidos por un Ese muerto. cuento, vos sabés que, Es maravilloso. según el señor Birch, según los monos sabios del género, dicen que en rigor de verdad sería el primer cuento de zombies. Claro. Porque viste que dice, bueno, como el frío no se podía acabar en Providence, los metían Ponían los ahí. ataúdes. Y este guacho, en lugar de ponerle los ataúdes que pagaban, le ponían de madera berretonga y quedó encerrado y para salir fue pisando, haciendo una escalera y hasta que se le entierran hasta los que pies se en un ataúd. Sí, Sí, es cierto. ese cuento es fantástico, es tremendo porque conjuga. Sabemos que Lovecraft es un gran admirador de Poe, sobre todo en sus primeras épocas. Conjura todos los miedos de Poe a la muerte, que en el caso más emblemático es el entierro prematuro, aquella película de Ray Milland, que todo lo que había planeado se le va... Yo no dormí por semanas. Claro. Y este Birch que se queda encerrado adentro del panteón con todos los muertos. Bueno, hasta ahí no pasa nada, porque Birch no creía en nada. Pero cuando los empieza a usar, el malo, digamos, se cobra la venganza. Y fíjate vos que esa línea que vos decís del malo, cuando en los finales de los 60 aparece un nuevo terror que le da la mano o le traza el puente para que después inmediatamente venga Stephen King. Hay 3 libros, que son 3 grandes películas después, enseguida, que cambian para siempre la historia del terror. El bebé de Rosemary, Los otros Ira Levin, sí. Y El exorcista. Sí. ¿Por qué cambian? Porque hasta ese momento el terror era o externo o supranatural, tenía maldad pero estaba dirigido, pero en esas 3 películas, y más elocuente en El bebé de Rosemary, o sea que en España le pusieron Semilla del Diablo. Ah, sí, yo tenía el libro Semilla de Maldad. Semilla Semilla pues de sí, maldad. pero escúchame, eso y en El exorcista, que todo el mundo la conoce, el miedo también cambia. Fíjate lo que decíamos al principio, cómo va mutando. El miedo, sobre todo porque estaba la guerra en Vietnam, las drogas, el rock, la gente estaba perdiendo los horizontes de los 50 y como todo cambio genera acomodamientos, el miedo, el mal, se estaba metiendo con lo que hasta ese momento nunca se había metido. Tus hijos por nacer, tu hermano. Esa cosa de lo que estamos haciendo en Vietnam con nuestro hermano humano, que lo estamos deshumanizando y lo estamos... Bueno, toda esa cosa, todo ese movimiento de Martin Luther King, toda esa cosa que estaba como un caldo nutricio, hace que salgan estos 3 libros que a partir de ahí, porque hasta ese momento el terror era cosa de novelita baratieri. Sí. Sí, para un Pulp grupo Fiction. de académicos. Ni siquiera era baratieri. Porque- No, los académicos te miraban por encima del hombro. Bueno, el otro día hablábamos con Lamberti de que Stephen King en los 80 daba vergüenza. Es decir, yo siempre leí Stephen King, sigo leyendo. Me compré ahora un cuento de hadas y era como, ¿lees Stephen King? Y yo Sí, entré a la sí, sí. literatura por Stephen Bueno, King. es que justamente el género siempre tuvo esta cosa de literatura de entretenimiento masiva,
para las clases obreras. Y vos fijate, mirá qué interesante. Al terror, por el lado de la derecha, se lo combatió porque no representaba los valores tradicionales de familia, de religión, Nunca va a ganar un de Oscar. Dios. No buscaba ganar. Excepto del silencio de los inocentes, después no hay. La izquierda decía que era escapista y que no representaba las necesidades del pueblo y la lucha y la revolución y la lucha armada y la opresión, Entonces, por derecha y por izquierda, la inteligencia, no importa de qué lado fuera, le pegaba al terror como una cosa de mentes obtusas. Cuando llegan estas tres novelas, El bebé de Rosemary, El exorcista y los otros, y el grandísimo éxito que se transforman en el cine, el terror deja de ser para las minorías de collar azul, como decían ellos, de overol, diríamos nosotros, y se transforma en un fenómeno pop popular. Y eso es lo que le abre la puerta a Stephen King para que saque uno atrás de otro grandes éxitos que definitivamente configuran prácticamente 40 años de la literatura del género. Digo, aparte que de Stephen King hubo otros en esa misma época, Peter Straub. Peter Straub, que acaba de morir, Clive Barker, que a mí me encanta, por ahí un poquito se va de... como diría en España, se te va la pinza, tío. Que pero... no nos escuche Bragañolo que nos mata, pero No, a mí bueno, así de terror no es lo que más me gusta. Bueno, Clive pero acá Barker. está lo otro, lo que yo te decía. A mí me gusta el terror sobrenatural. Vos fíjate que ahí en mi libro yo no tengo presente que haya asesinatos ni muertos producto de alguna... Sí. No, es más bien alguna entidad, alguna cosa que no se puede explicar, alguna resurrección media anómala, muertos que no sabemos si están muertos o están vivos, toda una cosa allí que tiene más que ver con el miedo. A mí me gusta, ¿sabes qué? El miedo originariamente era lo que hacían la tribu junto al fuego y el chamán, la bruja, la hechicera, convocaba al clan a la noche y le contaba una historia. Esa historia tenía dos funciones. Entretener, como toda historia, pero enseñar. ¿Y cómo enseñaba? Por el miedo. Imagínate lo que era para la horda primitiva, la maravilla del cielo, los tigres dientes de sable, las otras hordas de semihumanos, las ciénagas, las víboras. Entonces, la historia, que en definitiva eso es lo que hacemos, y por eso queremos siempre que nos cuenten historias de miedo, porque al escuchar una historia de miedo en un ámbito controlado, sentimos que estamos mejor preparados para hacerle frente en la eventualidad de que llegue ese miedo. Yo mientras vos hablabas, pensaba, por ahí el rechazo de la academia a las historias de terror tienen que ver con que el miedo surge de la creencia. Uno tiene que creer para tener miedo. Y cuanto uno más se forma, menos cree. Y más ateo se vuelve. Bueno, pero vos fíjate, Entonces, el origen del terror como género... El pópulo cree en todo, cree que los muertos se reviven, pero un científico no. Es que ahí está. Fíjate vos qué interesante lo que acabás de decir, es algo que a mí me encanta. El origen del terror como género, decíamos que empieza con el gótico, 1700 y pico, segunda mitad de 1700. 1700 es el siglo de las luces, el iluminismo, el racionalismo. La ciencia se empieza a separar de la alquimia. Los franceses, sobre todo, empiezan a tener una pelea muy fuerte porque los nobles eran o militares o religiosos. Entonces, empiezan a tener un tira y afloje con la iglesia. Los pensadores, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Entonces, el iluminismo, ¿qué dice? Todo esto, todo lo que no se... Fíjate en el diccionario de Voltaire de la filosofía dice,
el azar es la consecuencia conocida de una causa por ahora desconocida. Porque los tipos confiaban en la ciencia. Lo que yo veo ahora, que digo que es azar, que es magia, es porque la causa todavía no la pude descubrir. Cuando la descubra, me voy a dar cuenta que la penicilina mata los bacilos. Entonces, ese movimiento, ese racionalismo que permeó en la política, atacó derecho a la Iglesia y a todas las creencias que las tuvo por un acto de barbarie. Todo lo que no se podía demostrar por la ciencia era un acto de barbarie. Todo el que pensaba animísticamente era un burro, no era racional. Sin embargo, como sucede siempre a lo largo de la historia de la humanidad, como esas plantitas que vemos que aparecen en las veredas entre medio del cemento. La baldosa. Empieza a aparecer pequeñas historias que contaban lo que se suponía que no se podía contar, que era algo que estaba más allá de lo natural. La ciencia se ocupa de lo natural, lógicamente. Lo sobrenatural, que estaba en cierto sentido prohibido o mal visto o te hacían bullying, resulta que ahora vos tenías toda una corriente que empieza a meterse de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tenemos el famoso evento aquel de la Villa Diosdado con Mary Shelley, Percy, bueno. Estaba pensando en eso, Polidori. digo, la ciencia no da respuesta en el terror, porque o no pueden parar una pandemia de zombies o hacen un desastre como el Dr. Frankenstein. Bueno, y fíjate que hay un montón de escritores que frente al hecho contemporáneo de la ciencia responden con temor. Hasta Wells responde con temor, con la máquina del tiempo, En eso, digo, la ciencia ficción es más generosa con la ciencia. Bueno, hay un libro que a mí me encanta que se llama La isla del Doctor Moreau. Sí. Hay una versión fílmica que es un desastre, pero con vale la pena para Marlon verlo Brando. a Marlon Brando. Sí. Sí. Haciendo Doctor Moreau es exquisito. Es la advertencia de Wells sobre los experimentos con humanos, finales de 1800. Claro. Ese miedo de esa cosa inmanejable, más adelante con el tema de la bomba atómica, todas las películas de los 50, todas las series, formatos super amigos, superhéroes, todas las novelitas pulp que acá teníamos los bolsilibros Bruguera, son la exteriorización de ese miedo de lo que puede pasar, la Guerra Fría, porque ya pasó. Volamos 2 ciudades y quedaron cenizas. Esto es una cosa verdaderamente fascinante porque decíamos al principio, como en la canción de la cigarra, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí. El miedo cambia, va mutando porque la dimensión social del miedo cambia. Pero el hombre, el ser humano, sigue teniendo miedo a las mismas cosas. Cualquiera de nosotros, aún el físico más que acaba de ganar el premio Nobel a la física con no sé qué cosa de lo cuántico, que a mí me fascina, hasta donde puedo entender, si vos lo largás solo a la noche en el campo, es probable que se termine meando encima. Sí. Yo estaba pensando, todos los escritores de terror actuales le deben algo a Edgar Allan Poe. Digo, el gran maestro del terror fue Bueno, Poe. sí, sin duda. Sé que hubo varios, pero Sí, no, sin duda. Pero cualquiera que quiera empezar a escribir terror te dice, porque a mí me gusta Edgar Allan Poe. Es como el referente número uno. Sí, de hecho, en mi caso personal fue mi aproximación al terror. En el volumen 5 de la edición Salvat, una etapa amarilla, que me lo compré de grande porque dije, quiero tener el mismo. Poe tiene una cosa que es muy interesante. Primero, escribe historias, si bien con un lenguaje... Poe, para ponernos en situación, Poe nace un año antes de la Revolución de Mayo, es decir, entre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, y se muere un año antes de la muerte de San Martín. Claro.
primera 1849. primera mitad de 1800. Hay un montón de descubrimientos científicos que él no alcanza a ver. La muerte todavía era la muerte. En el sentido, ahora sigue siendo la muerte, pero quiere decir, no había un montón de remedios, no había un montón esta cosa de la catalepsia famosa. Y Poe tiene tres grandes temas. Uno es la muerte en sí. Él tiene un pasado de muerte temprana de su madre. Está plagado de muerte. Muerte de su esposa, muerte de su suegra, muerte. Sus padres adoptivos, si bien le dan el apellido, no lo reconocen. La señora Allan la señora Allan era muy buena, pero el señor Allan era una desgracia. Pero Edgar Allan era un tipo pendenciero, jugador, mal entrazado, creído. Él era virginiano, estaba por encima de todos. Pensemos que hoy, cuando vemos en una película que mandar un chico en Estados Unidos a la facultad cuesta mucho, imaginémonos, él fue a colegios en Inglaterra que hacen que Hogwarts de Harry Potter parezca un jardín de infante, el chanchito saltarín. Él viene con todo eso, va a la universidad, pero ¿qué pasa? Era jugador, era pendenciero, era adicto a lo que hoy diríamos las drogas, el láudano, el opio. El opio, claro. Tenía deudas de juego, lo echan, se mete en la academia militar de West Point. Sí. Lo vuelven a echar. Todo ese caldo de cultivo vital hace que él tenga tres grandes temas. La muerte como tal. ¿Qué pasa con el muerto debajo de la losa? Tiene unos cuentos fabulosos, sobre todo de las mujeres con los sepulcros y lo que encuentra ahí. Y la muerte como entidad, como cosa que podríamos decir en El Cuervo, la representación de Lenore. Bueno, Poe logra, me parece a mí, cristalizar los miedos que hasta ese momento estaban ahí enturbecidos por el iluminismo en cosas de todos los días. Porque a todos se le moría, a todos se nos muere la gente, pero digo, a todos se le moría alguien mucho más rápido que ahora. La esperanza de vida eran 50 años. Tenía mucho humor también. Estoy pensando en conversaciones con una momia. Pero es que él era sarcástico, porque él verdaderamente era una inteligencia superior, pero a diferencia de las verdaderas inteligencias superiores que vos no te das cuenta, un Dalai Lama, por decirte, un Gandhi, el tipo te tiraba el carro encima. Entonces la gente no lo quería y era capaz de un humor fabuloso. A Poe, que en su país se llevaba mal con casi todos, porque él para poder ganar el pan oficiaba de crítico, y no era un crítico muy benevolente. No. Entonces había dos grandes poetas de la época, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman, que le habían puesto de Jingle Poet. Nosotros no tenemos un... Jingle es como el de la televisión, jingle, ese cantito del rin tin tin, porque le tomaban el pelo por sus poesías, el Jingle Poet. Entonces le contestaba con una virulencia, pero un poco lo que vos decías. La academia, que no había en esa época, se lo tomaba la chacota. Claro. Y el tipo era un tipo verdaderamente... Entonces, ¿qué le pasa? En su país nadie lo quiere. Él engendra esta historia o este mito del escritor como un perdido en el ajenjo, de una infancia retorcida, esta cosa del bohemio. Ese es Poe. Sí. Casi un personaje literario. Él mismo es un personaje literario. Sí. Sin embargo, en Francia, que en ese momento empieza a ir a la delantera de la cultura de la época moderna, digamos, Baudelaire lo descubre, lo empieza a traducir, y la inteligencia francesa descubre a Poe. A partir de ahí se da este sistema de vasos comunicantes donde todo el mundo sabe que si quiere escribir algo de miedo, aunque más sea para un lado o para el otro, va a tener que escribir
como Poe. Después vendrá Lord Dunsany, Arthur Machen, por supuesto Lovecraft, en fin. Pablo, porque me va a matar el productor. ¿Qué es Lo metemos adentro del libro. ¿Qué es lo que tenés lo próximo? Después del banquete de Tántalo, ¿qué viene? Viene, si Dios quiere, un libro por Omashu, Ah, que va a ser, quería que ellos lo hicieran porque le tengo mucho afecto. Les di mi tesis del máster de Salamanca, así que la historia ahí es una historia de vampiros chinos en el medio de un pueblito entre Córdoba y San Luis. ¿y es para el 2023? Sí. Y si Dios quiere, en Chile va a salir otro libro con historias. La mayoría sucede en Santa Fe, por eso se va a llamar La Santa Fe. Y creo que va a salir otro en Perú y bueno. Seguimos con el terror. No, sí, Sí. por supuesto. Pablo, muchísimas gracias. Sigamos teniendo miedo, que está bueno. Y nos Muchas vemos la gracias. próxima. Nosotros seguimos en El Quijote no se mancha. Estoy seguro que esta novela no la van a conocer, y si la conocen tal vez es a través de su película Déjame entrar, de John Lithbisk, un autor sueco que entró en nuestro mercado a partir del boom que tuvieron los escritores suecos después de la saga de Millennium. Se las recomiendo un montón, pero eso es un policial. Esta historia es de Oscar, un niñito que sufre mucho bullying en su colegio, que vive en una ciudad que fue creada solamente para estar alrededor de una fábrica en la que trabajan todos. Esas ciudades pequeñas son muy usuales en Suecia y no tienen historia. Por lo tanto, la gente no tiene apego hacia ese lugar y los vecinos todos desconfían de todos. Empiezan a surgir unos asesinatos alrededor de los bosques que rodean esa ciudad. Y hay una vecina que viene con su padre a mudarse al edificio de Oscar. Esta amistad va a derivar en descubrimientos fantásticos, increíbles y de verdad muy sórdida, muy fuerte, espectacular. La novela Déjame entrar, de John Lithbisk. Bienvenido, Francisco Garamona, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, ¿Todo gracias bien? por invitarme a tu programa. Bienvenido. Che, ¿por qué te hiciste editor de libros? ¿Qué encontraste en ese de rubro? Y en principio uno tiene que buscar un trabajo, ¿no? Para vivir. Y si podés unir trabajo y placer, que en un punto la finalidad o la búsqueda que uno emprende a través de la lectura es la de encontrarse para pensar, para reflexionar, para fantasear, que sería de alguna forma como resumir cuestiones ligadas al placer. Por eso mismo que te digo, trabajo, placer y vida. ¿Desde cuándo está Mansalva? ¿Cómo surgió la Y idea? Mansalva arrancó más o menos en el año 2003. Fueron unos años de planear el proyecto, de ver qué títulos, qué forma, qué estilo, qué todo. Y después en el 2005 empezamos a mandar a imprenta los primeros títulos. ¿Sos vos el que arma el catálogo? ¿Sos muy cuidadoso de ese Y en catálogo? principio soy yo y también tengo un socio desde hace unos años que trabaja junto a mí, que se llama Nicolás Moilevsky, pero en un comienzo, bueno, hubo algunas formas previas que se fueron definiendo y al final terminé quedando yo. Viste que siempre, generalmente, los proyectos nacen un poco grupales y después quedan sobre el hombro del que Claro. se lo echa al hombro, ¿no? ¿Qué tiene que tener un libro para estar en Mansalva? O un autor que presenta ¿Y un libro en qué tiene que Mansalva. tener? ¿Qué buscas en un libro? Y en un libro que busco que me excite, que me haga vivir algo que no viví, o que me haga recordar algo que viví, que me haga soñar, que me haga despertar, que me haga sentir, que me haga olvidar, que me genere algo, que el libro esté vivo, que ver que eso se puede potenciar y que puede hacer que otras personas sientan algo similar. ¿Se acercan mucho los escritores a Mansalva? Y sí, Los se editores acercan. dicen que no. ¿Eh? Y ¿Cómo los es? editores dicen que no. Los editores dicen lo que pueden, ¿no? La verdad que un editor siempre publica un tercio de lo que quisiera publicar. Es más lo que queda afuera y lo que uno quisiera que lo que uno puede. Pero bueno, entre el resultante y el deseo hay como un promedio Claro. donde uno va logrando poner el ladrillito
Los autores extranjeros, ¿qué es laburo de lectura? Mira, los autores extranjeros, si bien tenemos autores extranjeros publicados, nuestro, no sé, el 95% del catálogo son autores argentinos, autores y autoras, y latinoamericanos, ¿no? Y latinoamericanas. Ficción y ensayo. Ficción, ensayo, poesía, cuento, cuentos dentro de ficción. Sí, más que nada, bueno, ficción, ensayo, biografías, poesía. ¿Qué es que un libro sea exitoso? ¿Que dure en el tiempo o que tenga Y no un sé, éxito de ventas? el concepto de éxito es Sí, por eso. es como bastante amplio, ¿no? Para mí que un libro sea exitoso es que llegue al corazón de la gente que tenga que llegar. Eso, ¿no? Si bien entiendo que es un proyecto comercial y que a través de la posibilidad de que se venda es la posibilidad de seguir creciendo, tampoco me fijo tanto en las ventas. Me importa más que el libro esté bueno y sé que tarde o temprano los libros buenos encuentran a sus lectores, ¿viste? Vos sos también librero. Soy librero, sí. ¿Te imaginás un público posible o tenés catalogado ciertos extractos de público? ¿Y qué te podría decir? Para mí un público ideal es como, no sé, como escribir, como leer para uno mismo, ¿no? Como que uno proyecta como un lector ideal que sería uno mismo o alguien que perteneciera a un universo en el que uno participa. No sé, es una pregunta compleja la que me haces y muy abierta. Te podría decir que hay lectores ideales o que no, o que cada libro construye su propio lector. Creo que eso, con esa última definición, me quedo más, que cada libro va construyendo su propio lector y en la medida que el libro avanza, más lectores encontrará y construirá. Los libros de Mansalva son en general long sellers, están siempre. Y mira, sí, generalmente son long sellers. Somos una editorial con libros que se llama como de editorial de fondo, que publicamos libros para que se lean en los años sucesivos. No es que estamos ahí viendo si el libro se vendió o no se vendió en un mes, en el primer mes que el libro salió, es un éxito o un fracaso. Como que no nos medimos con esa vara porque es una vara que tiene un rigor un poco mezquino, incomprensible para lo que es el tipo de literatura que nosotros publicamos, que no se refleja en el momento presente y exacto. Si el libro vende, es bueno, no tenemos esos parámetros de venta igual libro bueno. Todos los libros que publicamos son buenos y bueno, el tiempo los descubre o los oculta. Eso no depende de nosotros. Hacemos todo lo que podemos por todos los libros, pero bueno, algunos tienen más suerte que otros, ¿viste cómo es? ¿Cómo ves el mercado editorial actual? Y mira, lo veo más allá de que los medios y que la gente tiene un poco más empequeñecida su poder de gasto, lo veo bastante bien, muy fecundo. Hay muchas editoriales, se juntan 3 poetas, arman una editorial, se juntan 5 narradores, arman otra. Es como un momento como muy volátil, muy intenso. Hay mucho intercambio, mucha movida. La verdad que lo veo bien. Después, en lo que va a la cuestión comercial de los insumos y todo eso, es un momento muy crítico que hace que muchas editoriales se replieguen. Pero bueno, este país siempre es un país muy inexorable, ¿no? Sí. Siempre hay que luchar contra un obstáculo. Y ese obstáculo mismo tal vez es el que produce arte. ¿Cuál es el problema mayor que tienen hoy las editoriales? ¿La falta de venta, el precio de los insumos? Sobre todo es el precio del papel, que no se rige como por una especie de bolsa autónoma, no tiene un valor real, como le ponen el precio que quieren y hay un monopolio y te venden el precio que se les canta. Como el dólar sube, el papel sube, el dólar baja y el papel sigue subiendo. Claro. ¿Qué 3 joyitas tenés de Mansalva en la actualidad a la venta? Mirá, por ahí elegir 3 es dejar afuera, dejar afuera un montón de autores. ¿Te puedo hablar de libros? ¿Qué libros podés recomendar? Te puedo hablar de de libros de que vamos a sacar ahora. Mira, ahora vamos a sacar un libro de Donald Shabram, que es un crítico y artista estadounidense que habla del último día de vida de Marcel Duchamp, el artista francés, que es un libro muy lindo, muy ameno, muy feliz, aunque hable de una muerte, de un día que culmina con la muerte de Duchamp. Va a salir ese libro ahora. Después vamos a sacar, estamos justo una tirada un poco clásica y un poco
vanguardias históricas. Vamos a sacar un libro de un escritor que quiero mucho y admiro mucho, que ya hemos publicado un libro de él y traducciones suyas también en la editorial, que se llama Claudio Iglesias, y el libro es un diccionario de artistas surrealistas, metafísicos e ingenuos, latinoamericanos y españoles. Y bueno, es un diccionario increíble que cuenta cada entrada, es como un relato sobre estos y estas artistas, interesantísimo, divertidísimo, y que además llena como un vacío en torno a lo que pasó con el arte surrealista y metafísico, ingenuo y demás, en Latinoamérica, que no está muy conocida toda esta parte del mundo, ¿no? De estos artistas. Y después, ¿qué otra cosa te puedo recomendar? Vamos a sacar un libro de poemas de una chica que se llama La Piba Berreta, que es un libro de poemas muy lindo, que ella, Lulú, que es música, poeta, performer. ¿Qué pasa con el consumo de poesía? ¿Se consume? La poesía se consume en el aire, queda como un humo que te hace soñar. Sí, pero en números reales de ventas. Los ¿Qué números, se consume? ¿a quién le importan los números? Bueno, Lo que hacen estadísticas, ¿no? Sí. Mirá, a la hora de pagar el la papel. poesía va de boca en boca, la poesía va de oído en oído. No sé, ¿se consume? Sí, se consume. Nosotros publicamos mucha poesía y la verdad que siempre ha sido una gran alegría. Tal vez son libros que tienen una circulación un poco más lenta, pero se proyectan en el tiempo. Y no sé, hemos publicado a los mayores poetas argentinos, a los mayores poetas latinoamericanos, muchos poetas también mundiales que siempre nos han gustado, porque la editorial un poco se funda entre los autores y autoras que hemos leído desde siempre y también gente nueva, porque bueno, hay que tratar de poner como un pie en la tradición y un pie en el presente, ¿no? Claro. Y bueno, la edición de poesía siempre es algo que nos ha dado muchas satisfacciones. ¿Cuáles son los proyectos a futuro, además de estos 3 libros? Proyectos a futuro, seguir publicando libros, haciendo lo que nos gusta, divirtiéndonos. Cuando me aburra, cierro la librería, cierro la editorial y me voy a buscar la vida de otra forma. ¿Te hizo feliz el editor? Sí, me hizo feliz y me sigue haciendo feliz. Creo que la literatura es una de las formas de la felicidad. Buenísimo, nos quedamos con esa frase. Bueno. Gracias, Francisco. A vos, Héctor. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en otra emisión del Quijote no se mancha. Muchas gracias por estar ahí.